Perfecto, pues Gracias. nada, pues muchísimas gracias a todos por la presencia y vamos a dar inicio a a la masterclass de hoy. Y hoy vamos a hablar de la entrevista de investigación y detección de la mentira. Y quién mejor que Jorge Jiménez, que nos va a tratar este tema en esta masterclass. Jorge es psicólogo criminalista, es director de School Crime Science en Evidencia University. Y bueno, igual a algunos os suena porque de vez en cuando pues aparece por la televisión comentando pues alguna cosilla que otra cuando le llaman. Pues nada, sin más, Jorge, la dinámica para todos los asistentes que no conozcáis, pues es una masterclass de 30 minutos, luego tenemos 15 minutos para hacer preguntas al ponente. Tenéis habilitado un chat de preguntas y respuestas. Todas las preguntas y respuestas que hagáis las hacéis a través del chat y cuando acabe Jorge la presentación le trasladaremos vuestras preguntas. Si vais a preguntar si va a estar disponible la presentación, ya os digo que sí, ¿vale? Tenéis que escribir a la asociación a info@icpf.es y allá os haremos entrega de la presentación que Jorge nos la ha cedido amablemente para todos aquellos que queréis disfrutar de la presentación, pues la tendréis. Y luego también, como siempre es habitualmente, pues colgaremos también el vídeo en la página web de la asociación. O sea que sin más, pues nada, Jorge, ah, soy todo oídos y son todo tuyos. Estupendo, Albert. Muchas gracias. Gracias a ICPF por la invitación. Pues voy a compartir la presentación que la tengo por aquí y me pongo aquí un crono para que no se me vaya la pinza y comenzamos. Bueno, pues esta masterclass trata sobre algo tan complejo, tan difícil como es la detección de mentiras. Y yo me la he llevado, me he tratado de centrarla a un contexto muy concreto, que es el contexto de una entrevista. En muchos sectores corporativos generalmente relacionado con la gestión del fraude, con la investigación del fraude o de cualquier tipo de delito corporativo, pues muy probablemente tengamos que entrevistarnos pues con algún sospechoso o con alguien que ya sabemos que incluso ha sido el autor de un determinado fraude, de un determinado incidente de seguridad, o en algún caso con algún testigo, con alguna víctima. Y el objetivo, evidentemente, es la obtención de información. Lo que ocurre que en estos contextos, pues muchas veces las personas van a querer ocultar información o en muchas situaciones directamente mentir. Yo siempre suelo decir que tengo una clave, tengo la panacea de lo que es la detección de mentiras, ¿no? Y es una estrategia que nunca va a fallar para detectar la mentira. Y es considerar que todo el mundo miente. Si consideramos que todo el mundo miente, nadie nos va a engañar porque consideramos a todos mentirosos, ¿no? Y claro, eso tiene una parte positiva, es que nadie nos va a engañar, pero tiene también una parte negativa y son precisamente esos falsos positivos, es decir, gente que nos está contando la verdad. Es cierto que en nuestro ámbito de la gestión del fraude, del análisis del crimen, de la conducta criminal, pues tenemos siempre una mosca detrás de la oreja, que es considerar que todo el mundo es malo y que todo el mundo nos está mintiendo. Y eso genera un sesgo que muchas veces no es adecuado porque finalmente no nos deja discernir lo verdadero de lo falso, ¿no? Como sabéis, a nivel tradicional, a nivel global, ha habido tres tendencias o tres enfoques en la detección de mentiras. Por un lado, el enfoque tradicional, el del polígrafo, que es el enfoque psicofísico, es decir, es un enfoque en el que considera que aquellas personas que están mintiendo en un proceso de entrevista, pues esa mentira les provoca una serie de problemáticas, por decirlo de alguna forma, se encuentran nerviosos, se alteran porque saben que están mintiendo, porque le pueden descubrir, y ese nerviosismo, ese estrés, esa ansiedad se refleja en determinadas respuestas psicofisiológicas. La tasa cardíaca, la sudoración, bueno, diversas
correlatos fisiológicos, que es lo que trata de medir el polígrafo. Es habitual en determinados contextos, principalmente anglosajones, en el ámbito tanto judicial, incluso en el ámbito corporativo, el uso de esta máquina, de este polígrafo. Lo que ocurre es que esa premisa básica que nos dice que las personas que mienten se ponen nerviosos y por tanto eso se transmite en respuesta fisiológica, muchas veces es cuestionable, porque hay personas que pueden mentir y no necesariamente reflejarse eso a nivel fisiológico, y puede ocurrir lo contrario. Alguien que en un contexto como el que estamos planteando, pues tenga ansiedad, tenga estrés, o no sepa muy bien qué puede ocurrirle, y todo ese tipo de ansiedad o de estrés que está sintiendo se refleje en esas respuestas fisiológicas, ¿no? Por tanto, este enfoque psicofísico pues es cuestionable, al menos desde el punto de vista científico. Luego hay otro enfoque tradicional, que es el enfoque conductual, que consiste en tratar de analizar la conducta del mentiroso, identificar determinadas conductas, determinados comportamientos que una persona que está mintiendo pues va a mostrar, ¿no? Ahora veremos un poco más adelante cómo hay toda una tradición, una trayectoria científica que presenta como determinados comportamientos o conductas no verbales se relacionan o son indicadores de mentira. Tocarse en determinado momento, mover las piernas, no moverlas, mover los ojos hacia un lado o hacia otro. Tradicionalmente se han considerado como indicadores de mentira, aunque luego veremos que el mundo científico o la revisión científica tampoco le da mucha credibilidad, ¿no? Y finalmente podemos analizar un enfoque que es el enfoque verbal. Este enfoque verbal lo que nos dice es que las personas que mienten a la hora de contar una mentira lo hacen de forma distinta a alguien que está contando la verdad. Hay determinados elementos en el contenido, hay determinados detalles, hay determinados elementos que surgen en una declaración verdadera, que no estarán o que serán distintos en la declaración de una persona falsa. Por tanto, sabiendo qué indicadores están presentes en las declaraciones verdaderas y en las declaraciones falsas, pues podemos saber si la persona nos está mintiendo o no. Digamos que estos son los tres enfoques predominantes, principales y tradicionales en el mundo de la detección de mentiras. Podemos establecer a nivel histórico un hito que yo considero importante respecto a lo que sería la investigación tradicional de la detección de mentiras y la investigación actual, la investigación moderna. Generalmente la investigación tradicional nos decía que tenemos que estar atentos a la mentira. Es decir, en una entrevista, estamos en un proceso de entrevista de investigación, policialmente podemos considerarlo un interrogatorio, tenemos que estar atentos a aquellos indicadores que muestra el mentiroso, indicadores verbales y no verbales, que la persona, el mentiroso, de forma espontánea va a mostrarlo, y por tanto el investigador, el entrevistador, solamente tiene que estar atento. Solamente tiene que estar pendiente para que cuando aparezcan esos indicadores, pues sepa detectarlo. Desde el punto de vista científico, se ha tratado de analizar qué indicadores tenemos certezas de que nos sirvan para detectar la mentira, qué elementos verbales y no verbales eran los adecuados. Y ahí en las últimas décadas hay una serie de estudios, de metaanálisis, de revisiones literarias de la literatura científica, de estudios, de investigaciones, que llegan a conclusiones muy, muy claras. Y es que hay muy pocos o casi ningún indicador de comportamiento que esté directamente relacionado y de forma clara con la mentira.
Es decir, ni tocarte la oreja, ni la nariz, ni rascarte, ni mirar, ni no mirar, ni mover los pies, ni no moverlos. No se ha detectado, no se ha identificado ningún indicador que de forma clara, 100%, podamos identificarlo con la mentira. Generalmente, frente a lo que podríamos pensar, las personas somos malos predictores, es decir, tenemos una escasa precisión a la hora de identificar cuando una persona nos está mintiendo. Y esto ocurre incluso en los profesionales de la mentira, generalmente personas del ámbito policial, entrevistadores, personas que se dedican a detectar la mentira. No hay nadie experto. Incluso cuando se entrena, cuando entrenamos a estas personas, los resultados son poco prometedores. Y esto ocurre porque según la literatura científica de los últimos años, hay que cambiar el enfoque, hay que cambiar el chip a la hora de entender y de generar esa detección de la mentira. Entonces, ya no tenemos que estar pendientes, ya el entrevistador no tiene que ser alguien sentado en una silla y están puramente atento a que la mentira le llegue, sino que debe ser un entrevistador activo. ¿Qué significa? Que ese cambio de orientación implica que el entrevistador vaya a cazar la mentira, tenga que preocuparse por ir a por ella, por buscarla, por encontrarla. Y para ello tiene que utilizar determinadas estrategias. Tiene que saber qué preguntar, tiene que saber cómo preguntar, tiene que saber en qué momento hacerlo, tiene que saber gestionar la información. Y eso es un cambio radical en esa orientación, porque pasamos de un entrevistador pasivo a que simplemente se sienta, a que alguien se toque la cara, a que ese entrevistador tiene que activamente buscar la mentira a través de elementos estratégicos, ¿vale? Yo os voy a presentar algunos elementos de interés. Sobre todo luego me gustaría que en la parte más de preguntas que podamos debatir. ¿Qué nos dice la ciencia o qué sabemos de la mentira desde un punto de vista científico, riguroso y serio? Ya sabéis que en este ámbito de la detección de mentiras, por no irnos a series televisivas, hay mucho circo y mucho elemento pues, que puede resultar más o menos atractivo, pero que realmente no es útil, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sabemos de forma seria, científica y rigurosa? Lo que sabemos es que el proceso de la mentira, cuando yo quiero mentir, eso implica un mayor esfuerzo mental, lo que denominamos una mayor carga cognitiva, es decir, necesitamos mayores recursos cognitivos a la hora de mentir. Y esto es bueno porque es un arma que podemos utilizar a la hora de detectar. La persona que quiere mentirnos tiene que hacer un esfuerzo. Ese esfuerzo es mayor que decir la verdad, porque de momento tiene que inhibir lo que sería la respuesta automática de verdad. Tiene que cambiar, tiene que darle la vuelta, tiene que omitir, tiene que cambiar esa verdad por algo que es mentira. Y ese proceso de inhibición, de cortar la respuesta automática, ya supone un mayor esfuerzo cognitivo. Debe generar un proceso de creación, no de recuerdo. No debe recordar, sino debe crear, debe inventar. Y ese proceso de inventar una historia falsa frente a describir algo que ha experimentado, que algo que ha vivido, pues implica también una mayor carga cognitiva. Pero además, durante ese proceso en el que tienen frente a un interlocutor, tienen frente a un entrevistador, en el caso en el que nos ocupa, tiene que estar pendiente de no contradecirse, tiene que estar, tiene que recordar lo que está diciendo, tiene que recordar datos, que memorizarlo, tiene que saber qué está inventando para luego no entrar en contradicciones. Además, debe controlar sus conductas porque sabe que puede ser detectado, porque sabe que está mintiendo, sabe que está en un contexto de ficción y por tanto él está evaluando cómo su mentira está
calando o no en el entrevistador. Debe atender, por tanto, a las reacciones, si la persona le ha puesto una cara extraña cuando ha dicho algo, si la persona está creyéndose lo que dice o no, tiene que utilizar la memoria, como decía antes. Todo este tipo de elementos que suponen una serie de energías cognitivas son lo que podemos utilizar, esta carga cognitiva es lo que podemos utilizar para trabajar la detección. Desde mi punto de vista, por ser algo práctico y ser algo útil en esta masterclass, os voy a ofrecer algunas estrategias que considero de interés. Lo mejor es utilizar todas juntas, ¿no? Pero voy a tratar de describirlas por separado. En primer lugar, recordando este enfoque verbal, está claro que cuando una persona tiene que inventarse una historia que no es real, que no ha experimentado, que no ha vivido, eso evidentemente tiene influencias en lo que es el contenido de esa declaración, en la narrativa de esa declaración. Generalmente, pues la persona que está mintiendo tiene unos objetivos distintos a una persona que está diciendo la verdad y eso influye en las cosas, en las palabras, en la forma de decirlo. Por tanto, ese análisis de contenido, analizar el contenido de lo que nos está contando es algo que vamos a trabajar en la detección de mentiras. Por otro lado, cuando nosotros nos estamos comunicando, nos comunicamos con todo el cuerpo, es decir, transmitimos información con todo el cuerpo, no solo con lo que decimos por la boca, no solo nuestra conducta verbal, sino la conducta no verbal. La conducta no verbal también transmite información, los gestos, la postura, la mirada, el tono, el paralenguaje, toda una serie de canales expresivos de la conducta no verbal que también están funcionando y ya veremos que cuando no existe esa congruencia, cuando no trabajan de forma compatible lo verbal y no verbal, se puede ver qué está ocurriendo, ¿no? Y muchas veces eso que está ocurriendo es una mentira. Y luego, si yo tuviera que elegir un enfoque, una estrategia para detectar la mentira, evidentemente sería la información del contexto. Esto es la base nuclear de la criminalística y de la investigación criminal. Es decir, ¿qué pruebas hay de esto que me estás diciendo? ¿Qué hechos objetivos verificables hay sobre lo que me estás diciendo? Y si no lo hay, si no hay esos elementos objetivos, pues hay un problema. Por tanto, sería, digamos, la estrategia, la verificación, el análisis del contexto, lo que nos aportan las evidencias, sería evidentemente lo más relevante, ¿no? Recordar lo que decíamos algo porque es importante. Todos tenemos una energía limitada. Todos tenemos una capacidad atencional y una capacidad cognitiva delimitada, que en nuestro cuerpo sirve principalmente para tres comportamientos, para tres elementos, ¿no? Por un lado, nuestra conducta motora, todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo, todo lo que tiene que ver también con nuestras constantes vitales y todo lo que tiene que ver con nuestro esfuerzo cognitivo. Cuando yo utilizo mucha energía para uno de estos elementos, esa energía se la resto a los otros componentes. Es decir, si yo estoy utilizando mucha energía para mentir, si yo estoy utilizando muchos recursos energéticos en el proceso de mentir, eso se va a trasladar, va a reducir esa energía en otros elementos, en los otros elementos, en la conducta motora y en nuestras conductas, en nuestras conductas fisiológicas, ¿no? Si
tuviéramos que elegir un lugar donde alguien nos puede mentir mucho menos, sería en un gimnasio, por utilizar esta metáfora, donde alguien está utilizando muchos recursos energéticos en el deporte. Eso hace que tengan menos recursos cognitivos a la hora de poder inventar o poder crear una declaración falsa. Y esto se utiliza en muchos contextos. He dicho lo del gimnasio, pero que es algo extremo, ¿no? Pero hay muchas técnicas en el ámbito policial, en el ámbito militar de la inteligencia, donde precisamente se utiliza esto, es decir, se utiliza este reparto de fuerzas para hacer que la parte cognitiva se vea contrarrestada, y en el caso de que aparezca la mentira, pues sea mucho más fácil de mirar, de identificar. Cuando hablamos de ese análisis de contenido, es muy claro. Ahí se pueden identificar estilos comunicativos distintos entre una persona que está siendo sincera y entre una persona que nos está mintiendo, porque los objetivos son distintos. Lo que nos quiere transmitir y lo que nos quiere comunicar es distinto. Y esa distinción va a proyectarse en la forma en la que tiene de comunicar, en los detalles, en qué describe, en cómo lo describe, en la originalidad, en el distanciamiento o no, en la cantidad de detalles que aporta, en la naturalidad, en la colaboración. Además, la persona que miente tiene una historia creada que puede identificarse o puede analizarse desde un punto de vista estructural. Generalmente cualquier historia tiene un inicio, un desarrollo y un final. Cuando un mentiroso nos está contando una historia que no es verdad, el inicio de esa historia puede ser muy rico, el final de esa historia puede ser muy rico, pero el detalle, el desarrollo, el meollo, lo que realmente nos interesa, ahí es donde decae esa cantidad de detalle y esas precisiones a la hora de contarnos, ¿no? Y por otro lado, hay que tener en cuenta que nuestra memoria a la hora de recordar una situación o de rememorar una situación no solo es verbal, sino es sensorial. Eso hace que cuando una persona esté contando una mentira, como no está conectada con esa experiencia real, cuando no está conectada con esa situación en todos los ámbitos y también en el ámbito sensorial, en el ámbito perceptivo, posiblemente hay determinados elementos en la declaración que no van a ocurrir, ¿no? Luego lo que os decía del comportamiento no verbal. La ventaja del comportamiento no verbal es que es muy difícil de controlar. Yo puedo controlar lo que digo por la boca y yo quiero decir sí, pero me digo no tengo ningún problema. Pero esas contradicciones o esa capacidad de control que yo tengo con lo que digo, con lo que me sale por la boca, no lo tengo, no ocurre tanto en el ámbito no verbal, en el ámbito corporal, porque es más difícil controlar y porque muchas de las cosas que ocurren tan rápida y de forma tan inconsciente que no la puedo controlar, como por ejemplo tiene que ver con las emociones, ¿no? Por ejemplo, imaginaros que ahora en el sitio en el que estáis ocurre un ruido tremendo, pues esa cara de sorpresa, incluso esa emoción, esa microexpresión de miedo, es muy difícil de controlar, no puedes controlarlo. Luego puedes controlar un poco, puedes forzarlo, pero eso ocurre en milisegundos. Lo mismo pasa con determinadas posturas, con determinados gestos, con determinadas formas de mirar, lugares a los que mirar, la forma, la orientación en la que nos encontramos. Todo eso debemos casarlo muy bien con lo que decimos. En nuestro ámbito hablamos de la pareja de tango, ¿no? Cuando una pareja de tango, los dos saben bailar, pues todo es fluido, todos los movimientos son fluidos. La pareja de tango sería el comportamiento verbal y el no verbal. Cuando esta pareja, entre lo verbal y lo no verbal,
uno de los dos no está bailando lo mismo, pues eso se identifica y puede servir para mostrarnos alguna situación en la que la persona nos está incómoda o no nos quiere aportar información, o cuando le hemos preguntado algo, pues ha cambiado su conducta, la persona estaba relajada en su sitio, en su silla, pero cuando le hemos preguntado por algo, pues de repente ha mirado hacia la puerta o ha cambiado la postura o ha hecho un balanceo de su cuerpo. Eso es un cambio de conducta que tendremos que explicarlo, ¿no? Que tendremos que analizar qué ha podido ocurrir, ¿no? Y luego lo que decía antes del contexto, de las evidencias, de los elementos verificables, objetivos, ¿no? Hoy en día toda nuestra vida queda completamente registrada, monitorizada, y todo lo que hacemos prácticamente tiene una huella, que puede ser digital, que puede ser escrita, que puede ser física, material. Todo lo que hacemos a cada rato deja, como digo, esa huella. Si vamos al trabajo, si mandamos un mail, pues estamos entrando desde una IP con un usuario y una contraseña en una localización de una computadora concreta en un lugar concreto en el cual hemos llegado y hay una cámara que nos ha registrado, hemos desayunado en el restaurante de abajo y hemos pagado con la tarjeta de crédito, nos ha visto un compañero, es decir, hay toda nuestra conducta diaria, toda nuestra conducta cotidiana deja huellas que podemos utilizar. ¿Para qué las vamos a utilizar? Para comprobar si lo que nos está diciendo la persona tiene esos correlatos, tiene esas huellas objetivas o no. Algunos tips de entrevista en el contexto ya puramente de la entrevista, es decir, tenemos estrategias que tenemos que utilizar, el análisis de contenido, el análisis del comportamiento no verbal y el análisis del contexto de los elementos objetivos, de las evidencias. Y muchas veces en el ámbito en el que he centrado esta ponencia, que tiene que ver con la entrevista, pues varios tips que considero de utilidad. El primer tip, perdón, es que el objetivo de una primera entrevista es poder tener una segunda entrevista. Es decir, la entrevista siempre tiene que tener un enfoque colaborativo, un enfoque de que nuestra relación con el entrevistado, aunque sea el tipo más malvado del mundo, aunque sea un tipo despreciable que ha hecho una conducta completamente despreciable, tiene que ver en el entrevistador a un colaborador, porque a los dos nos viene bien esa colaboración. Si no lo necesito, pues entonces nada. Si no necesito de su información y me da igual que mienta o que no mienta, porque tengo todas las pruebas para que ese tipo acabe en prisión o en el caso acabe despedido o lo que sea, pues entonces ni me siento con él a hablar. Pero si necesito de su participación, es mejor que me vea como un amigo, como un colaborador. Lo más importante de la entrevista ocurre antes de la entrevista, ocurre en toda la preparación, en toda la planificación previa. Como os decía antes, el entrevistador es un entrevistador activo, tiene que buscar la mentira. Si está ahí, la tiene que buscar, la tiene que cazar, no puede esperar. Es importante en un proceso de entrevista o grabarla. Ahora, si tenéis algún problema a la hora de grabarla, os puedo dar algunos consejos. Pero si no es posible grabar por las circunstancias que sean, la posibilidad de que haya más de un entrevistador y que los distintos entrevistadores se organicen a la hora de qué tienen que mirar y cómo tienen que mirar. Es importante saber antes de entrar a una entrevista qué se quiere conseguir en esa entrevista, y muchas veces lo único que se quiere conseguir es poder tener una segunda entrevista. Hay que individualizar, cada persona es distinta, por tanto, cada entrevista debe ser distinta, debe individualizarse en todos los sentidos, en todos los aspectos
Si yo voy a obtener información de Manolito, yo tengo que hacer la entrevista a Manolito en toda su gran dimensión, ¿no? Tenemos dos orejas y una sola boca porque tenemos que oír más que hablar. Tenemos que oír el doble de lo que vamos a hablar. Muchas veces en las entrevistas pues habla más el entrevistador que el entrevistado y eso no tiene sentido. Y luego una técnica infalible que es por la boca muere el pez. Entonces, cuanto más habla una persona, cuanto más habla, más información da. Y si lo dejamos hablar y nos está mintiendo, tarde o temprano saldrá esa mentira. Por tanto, hay que potenciar que hable, hay que alargar, hay que volver y volver y volver, porque por la boca muere el pez. Tenemos que planificar, voy a acabar ya, tenemos que planificar muy bien. No me puedo sentar y decir, bueno, pues voy a empezar la entrevista, sino que previamente tengo que planificar qué, cómo, cuándo, en qué lugar, a qué hora, qué personas, qué me pongo, quién me acompaña, qué pregunta le hago primero, qué pregunta le hago después, qué pregunta le hago tercera, qué pregunta le hago si la tercera dice uno o dice dos. Tengo que adaptarme, tengo que ser un camaleón, tengo que ver qué necesita esa persona y cómo yo cómo se lo puedo dar, cómo puedo colaborar con él para que me aporte la información. Esto es realmente importante y donde donde se falla en muchos casos porque el entrevistado dice, no, yo entrevisto así y entrevisto de esta manera y no sé hacerlo de otro. Bueno, pues ese entrevistador solo sirve para hacer un tipo de entrevista, pero si no se adapta a la persona, pues realmente no aporta nada, ¿no? El proceso de entrevista y, por tanto, de detección de mentiras implica una estrategia, implica enviar anzuelos, implica ponerle determinadas preguntas en los determinados lugares para que si está la mentira aparezca, y siempre con ese enfoque de ir a la caza, de ir a la búsqueda, de ir no esperando, sino estratégicamente colocar la situación para que si la mentira está, yo pueda detectarla. Tenemos que, como decía antes, no solo identificar la persona a la que vamos a entrevistar, sino dónde, el lugar, es muy importante, el mensaje, la estrategia que vamos a utilizar, todo tiene que estar perfectamente delimitado, ¿no? Y bueno, por despedir, una técnica que es, digamos, la más utilizada actualmente en el ámbito policial, en el ámbito de la investigación, frente a la tradición histórica del interrogatorio directivo, del interrogatorio en el que alguien decía, mira, tengo todas estas pruebas contra ti, y les hagan una carpeta con todas las pruebas, pues el manejo estratégico de la información. La información que yo tengo sobre esa persona es mi tesoro y yo tengo que saberla manejar, tengo que saberla gestionar para ver en qué momento le doy, en qué momento no le doy, en qué momento busco para que lo tengo que confrontar directamente con la mentira y lo dejo en un callejón sin salida. Eso implica un manejo de la información muy concreto, muy estratégico, ¿no? Y bueno, pues me he pasado un minuto y pico. Espero que os haya gustado y sobre todo lo que me interesa es esta parte de debate que podamos generar. Ahí tenéis mi correo electrónico para cualquier cosa que os pueda ayudar. Pues muchísimas gracias, Jorge. Ha sido una excelente presentación. La verdad es que detectar mentira es un trabajo arduo y poco fácil, así que todos tus consejos e ideas nos van a venir estupendamente para todas las entrevistas, porque sí que es una de las tareas más difíciles persiguiendo el fraude. Bueno, te vamos a ir trasladando las preguntas que nos han hecho. Has tenido muchísimos participantes que, nada, todo un éxito tu presentación. Bueno, lo primero, Julio nos dice: buenos días a todos, comparto una frase que tengo en mi escritorio.
y dice, if you always tell the truth, you don't have to remember anything. ¿Tienes algún comentario a la frase? Sí, es precisamente eso. Las personas que dicen la verdad no tienen que generar ningún esfuerzo en recordar ni en resultar creíble. Alguien no se cuestiona, ¿dónde estuvo ayer? Pues si lo digo de real, pues lo digo y ya está. Ahora, si tengo otro objetivo, si quiero mentir, si quiero dar una información que no es la real, ahí ya tengo que poner en marcha todo un mecanismo, ¿no? Y eso es un poco la definición de esa frase. Sí, que es un poco lo que además ya habías comentado en tu presentación, ya que absolutamente en línea con tu frase, Julio. Bueno, María Ángela te pregunta qué pasa con el relato de experiencias traumáticas que por lo general no tienen un orden cuando las explican debido al trauma, ¿no? Claro, ahí tenemos que... Es una pregunta complicada en el sentido de que nos metemos en el ámbito psicológico y psicopatológico y cómo funciona nuestra memoria y nuestra memoria en contextos traumáticos. Cuando entrevistamos, por ejemplo, a la víctima de un suceso traumático, por ejemplo, imaginaros un secuestro o una agresión sexual, tenemos que saber cómo funciona la memoria de una víctima. Pues ya no estamos hablando de la memoria de una persona que nos está contando algo, sino la víctima que nos está contando, por ejemplo, un acto terrorista o una agresión sexual, ¿no? Entonces, tenemos que saber cómo está funcionando esa memoria, qué cosas pueden ocurrir en esa memoria que, por ejemplo, puede intoxicar nuestra forma de entender la verdad y la mentira. Por ejemplo, los estudios nos dicen que cuando una persona ha sido victimizada, por ejemplo, con un arma en el que alguien ha estado amenazado, imaginaros a alguien que va por la calle y de repente se encuentra a alguien que le apunta con la pistola a la cara y le dice, dame todo el dinero que llevas, ¿no? Ahí se entra en una visión de túnel en el cual toda nuestra percepción, toda nuestra atención se queda focalizada en la zona del arma y en la zona aledaña. Por tanto, que nadie me pregunte cómo llevaba los zapatos o qué tipo de pantalones llevaba, porque no me voy a acordar de ello. ¿Eso significa que la persona no quiere dar detalles y cómo es posible que alguien no se acuerde de cómo llevaba los zapatos a alguien que no se... No, porque en ese momento, en esa situación concreta, mi foco de atención y por tanto mi huella de memoria queda registrado en una zona muy concreta del cuerpo, por ejemplo, del agresor. Pues muchas gracias. A ver, María te pregunta qué técnicas se pueden utilizar para empatizar con una persona que nos está mintiendo y conseguir que confiese o cometa un error y acabe confesando. Qué buena pregunta y qué difícil contestarla. Pues, pues precisamente eso, colaborar. Generalmente cuando nos encontramos una persona que pone barreras delante, que no es empático, que nos está juzgando, que no se está creyendo lo que dice, nosotros le empezamos a levantar barreras. Si tú ves una persona colaborativa, una persona que además no te está juzgando, que te está creyendo y que además te da confianza, pues tú lo que haces es que la persona se sienta más cómoda y más tranquila. Por eso hablaba de esa relación de colaboración. Puedo tener enfrente a el peor asesino en serie o el mayor agresor del mundo, pero si yo necesito sacar información, ahí somos uña y carne, ¿vale? Aunque esto genere extrañeza. Pues muchas gracias. A ver, Patricia te dice que ha sido una excelente masterclass y que quería conocer más sobre los desafíos y las estrategias para tratarlos en casos de acoso sexual y moral, con la supuesta víctima y con el supuesto agresor.
Pues también cuestiones bastante complicadas para resolver de forma rápida. Ahí no estamos hablando de detectar mentiras, estamos hablando pues, de una estrategia de planificación en el contexto de acoso a nivel general, ¿no? Entonces, va más allá que la simple entrevista, ¿no? Hay que hacer una planificación en todos los ámbitos, en el ámbito de la seguridad de la víctima, en el ámbito de tratar de desactivar el acoso, de analizar las causas que lo están generando. Sería bastante, me llevaría más del tiempo que tenemos para responderlo. Sí, complicado. Bueno, pasamos a la siguiente. María te dice que cuando se ha detectado ya claramente la mentira, ¿debo hacerle saber al entrevistador que ha mentido o cómo concluyó la entrevista? Pues va a depender un poco de cuál es nuestro objetivo en esa entrevista. Y cuál es el objetivo general con esa persona. Por ejemplo, en algunos casos, en la gestión de fraude corporativa, en algunos casos puede ser buscar el despido de la persona y buscar que la persona se vaya. Y en ese caso, a lo mejor puede ser útil decirle, pues mira, Manolito, hemos visto que eres el autor de este fraude, tenemos estas evidencias contra ti, tenemos estos argumentos, estas pruebas, estos elementos y tenemos que buscar una solución a esto, ¿no? Pero en otros casos, imaginaros que la solución no va a ser el despido, sino la solución es pues que la persona se marche voluntariamente o que considere incluso que ha ganado y que se vaya pensando que ha ganado y que se vaya con las manos limpias y sin ningún tipo de problema. Alguna vez ha ocurrido una persona que tiene mucha información sobre la empresa, que a nivel reputacional no conviene que haya aquí una crisis ni que esto salga en los medios, pero tenemos una persona que no queremos que esté con nosotros porque nos ha cometido un fraude, ¿no? Pues entonces tenemos que buscarle una salida. Evidentemente no va a ser una salida defraudador, malo, te vamos a echar, sino vamos a buscar una salida en la que él quiera salir, pero además quiera salir de forma voluntaria y en esa salida él piense que está ganando, ¿no? Él piense que está consiguiendo un triunfo más, ¿no? Entonces, depende de la situación. Perfecto. A ver, te dan las gracias por tu increíble presentación y si tienes algún libro que recomiendes para completar el tema. Pues sí, recientemente publicamos un libro que se llama, pues hemos sido poco original, Manual de Detección de Mentiras. Es un libro que está editado por Behavioral Law Ediciones, el Manual de Detección de Mentiras, así de simple. Podéis encontrarlo por ahí en determinados lugares y en el que pues abordamos todas estas temáticas de una forma mucho más global y mucho más desarrollada. Perfecto. La siguiente pregunta, Esther, te dice que, bueno, habías hablado de recomendar para la grabación de las entrevistas y qué herramientas o qué Sí, estrategias. una estrategia muy habitual. En muchos casos, como os decía, cuando entrevistamos a alguien, la entrevista luego debe evaluarse y debe analizarse, transcribirse y dedicarle mucho tiempo. ¿Qué ocurre? Que lo ideal es grabarla y luego poderle dedicar horas a ese análisis. Pero claro, imaginaros en un contexto corporativo, ¿no? Donde estamos investigando un fraude y pues la persona del departamento X de seguridad, de fraude, compliance o quien sea, se tiene que entrevistar con ese sospechoso y claro, que haya una cámara ahí, pues a alguien le puede resultar incómodo y puede decir, pero ¿por qué me está grabando, no? O no quiero que me grabes. Hay una técnica muy
utilizada, la podéis utilizar a ver si funciona, ¿no? Y es decirle, mira, Manolito, vamos a tener una entrevista sobre una investigación que estamos haciendo, sobre el suceso X, que como conoces, pues ha generado aquí un problema en la empresa, y cómo queremos garantizar la seguridad de todos los empleados a la hora de entrevistarnos, de qué le estamos preguntando y que la persona nos responde, pues para garantizar la seguridad de los empleados, la vamos a grabar y luego te vamos a dar la grabación para que tú la puedas tener, para que aquí nadie pueda inventarse nada, ni nadie pueda decir cosas distintas a la que tú has dicho. Entonces, por tu seguridad, vamos a grabar, si no te importa, la entrevista, ¿no? Entonces, estamos cambiando el enfoque, es decir, no te estamos grabando porque queremos pillarte, sino vamos a grabarlo precisamente para que tú tengas la seguridad de que aquí nadie va a decir nada que tú no has dicho y que va a quedar completamente registrado y que no va a haber ningún problema. Incluso vas a tener acceso a esa grabación, ¿no? Yo no he encontrado a nadie que haya dicho, no, a mí por mi seguridad no me grabes. Muy buena estrategia. Mónica nos dice que qué tips puedes sugerir para desarrollar la habilidad de hacer preguntas adecuadas. Pues eso también va a depender mucho, depende de la personalidad, depende del tipo de fraude, depende de la estrategia que quiera. Pero por no dejarlo sin responder, lo importante es las preguntas tienen que estar en su debido momento, en su justo momento, y tienen que tener un elemento estratégico. Es decir, las preguntas, una misma pregunta colocada en un lugar inadecuado, en un momento inadecuado y de una forma inadecuada, puede tener unos resultados que serían completamente distintos a saberla decir en el momento adecuado, en el sitio adecuado y con la persona adecuada y de la forma adecuada. Entonces, no es tanto la pregunta, el contenido de la pregunta, que también, sino la forma estratégica en la que yo la uso. Perfecto. Pablo te dice que qué recomiendas cuando se empieza a evidenciar que el entrevistado comienza a mentir. ¿Pararlo o dejarlo mentir? Él dice que le funciona muy bien el dejarlo mentir y jugar con su propio enredo para finalmente dejárselo evidenciado con más fuerza, ¿no? Claro, ese es el uso estratégico de la información. Si me permitís, un ejemplo muy simple, pero en el que se ve muy bien, ¿no? No es lo mismo que yo entre en una entrevista. Ha habido un robo el día 23 de noviembre, hubo un robo en la empresa, y no es lo mismo que yo entre a la entrevista donde tengo al sospechoso y le diga a Manolito, mira, la imagen de la cámara de seguridad en la que te ve entrando en el parking el día 23 de noviembre. Ese día estuviste en la empresa y no me digas que no, porque tengo la imagen de seguridad. ¿Qué hace Manolito? Dice, ya saben que estuve en la empresa. Pues ahora mi mentira es ver qué vueltas le doy para que no estuve en la empresa. Ah, sí, verdad, pues mira, ese día estuve en la empresa y es cierto que llegué al parking y entré, pero cuando entré digo, pero bueno, sí, el miércoles si uno tenía que estar porque lo cambié con mi compañero y me fui. Por eso habéis registrado en el parking mi coche, pero yo luego me fui y ya no estuve. Si yo entro y le digo, Manolito, ¿me puedes decir dónde estuviste ese día 23? Ah, pues mira, yo el día 23, como no trabajaba, pues estuve con mi familia comiendo en un restaurante. Seguro, Manolito, que estuviste ese día 23. Quiero que te lo pienses bien y quiero que lo medites. No, sí, te lo puedo asegurar que yo el día 23 no estuve en la empresa. No pude estar en la empresa en ningún sitio porque estuve con mi familia cenando en el restaurante tal y cual, pero seguro, ni siquiera llegaste a estar en el parking. No es posible que nadie te viera en el parking, ni aparcando tu vehículo, ni nada. Imposible, porque salí a las 8 de la mañana, ya te lo he dicho 23 veces, que ya no estuve aquí y que estuve no sé qué. Bueno, pues permítame que te lo repito otra vez porque quiero que lo pienses y que le dediques el tiempo que sea porque necesito estar seguro de que el día 23. Que sí, que te lo digo, pero ¿cuántas veces te lo voy a decir? Tú eres tonto, te he dicho que el día 23 es imposible, no sé qué. Cuando ya me lo has dicho 10 veces
Y yo ahora le digo, pues es que qué raro, Manolito, porque yo tengo aquí tu foto del día 23 entrando en el parque con no sé qué. Aquí es cuando ya lo he puesto contra la espada y la pared, porque ahora tengo que confrontar esas 10 veces que me ha dicho que no, que no, que no, que no, que no, con un elemento objetivo, ¿no? Entonces, ese es un uso estratégico de la información. ¿Cuándo lo presento? ¿Cuándo lo organizo? ¿Cómo voy confrontándole con su propia información? Claro, aquí cuando yo le diga, ¿y esto cómo me lo explica, Manolito? Que llevas media hora diciéndome que estabas en el restaurante con tu familia, ¿no? Eso es un poco lo que trato de mostrar con el uso estratégico. Genial. A ver, Cayetano te pregunta si es preferible recurrir a un entrevistador externo o a alguien de dentro de la organización. Depende la estrategia, depende del lugar, depende de la situación, depende del fraude. En algunos momentos puede ser útil alguien cercano, alguien conocido, alguien con el cual se sienta cómodo para hablar. En otros casos, una persona externa pues puede generar una reacción mucho más intensa o mucho más estratégica. Pero tiene que ver con todo, tiene que ver con en qué lugar lo hago, en qué sala. Hay casos en el que, por ejemplo, hemos trabajado con alguien sumamente extrovertido, que es muy sociable, que le gusta hablar mucho, y le decimos, pues, mira, entra a la sala y quédate aquí un minuto porque estamos muy liados hoy, pero te vamos a hacer una entrevista y ahora espera que llegue el entrevistado, ¿no? Imaginaros una persona así en una sala pequeñita, sin cuadros, sin ventanas, que no tiene el tipo de móvil encima, no tiene ningún elemento distractor, y lo tenemos 1 hora y 20 minutos esperando. Cuando llegue el entrevistador, yo no sé si le dirá la verdad o la mentira, pero hablar va a querer hablar. Entonces, esa búsqueda, esa persuasión, ese escenario, ese montaje es muy, muy importante, ¿no? Porque por eso digo que lo que ocurre antes es más importante que la propia entrevista. Perfecto. Reiner te dice, si en una empresa hay un presunto administrador fraudulento que tiene un historial de problemas de ansiedad, ¿cómo debemos abordar la entrevista? Pues depende si queremos aumentarle la ansiedad o reducirla. Todo depende de la estrategia. Es un buen perfil. Una persona que tiene altos niveles de ansiedad es una persona que tiene miedos. Y una persona que tiene miedo es fácilmente manipulable y es fácilmente desestabilizarla y desequilibrarla. Si queremos conseguir eso, que a lo mejor no, a lo mejor queremos conseguir lo contrario. Perfecto. La siguiente pregunta te dice, si una persona se niega hasta el final en una entrevista por un caso de fraude, ¿qué puedo hacer para sacar al aire la mentira? Bueno, entiendo que se refiere a que si no habla, que si no se niega a hablar, pues si se niega a colaborar, al final lo único que se puede atender son a los otros tipos de elementos de la investigación que puedan generar evidencia, que puedan generar pruebas, documentación, procesos, transferencias, testigos, lo que decía de esas pruebas objetivas, ¿no? Si no Perfecto. quiere hablar, no hay conducta, y si no hay conducta, nosotros no podemos hacer nada, claro. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿algún consejo para entrevistas telemáticas por Teams, Zooms o estos temas, ¿no? Es más complicado, evidentemente, porque hay muchos canales expresivos, sobre todo del comportamiento no verbal, que se pierden, claro. Entonces, ahí lo que hay que atender mucho ocurre también con las llamadas telefónicas. En algunos casos hemos hecho formación para gente de teleoperadores o gente de siniestros en aseguradora que hacen llamadas telefónicas, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos que, oye, ¿con qué canales expresivos? Pues el paralenguaje, la orientación, la aculesia. Nos tenemos que quedar con lo que podamos acceder y mostrarlo, ¿no? Pero evidentemente perdemos conducta, porque si solamente no veis lo que está pasando con mis piernas, pues no veis determinadas partes de mi canal expresivos, ¿no? Pero bueno, Sí. siempre se puede hacer algo.
Sí, más difícil, ¿verdad? Sin duda. Bueno, Rafael te dice que si puedes compartir experiencia en procesos de desvinculación laboral de personal o gerentes y el carácter probatorio de la evidencia en procesos laborales que se han judicializado. Pues nosotros hemos trabajado nuestra idea del enfoque del análisis de conducta es un enfoque innovador en el sentido de que cuando yo hago un informe de análisis de conducta, hago un informe pericial, un informe por escrito. Es decir, por eso siempre mi referencia al mundo científico, ¿no? Porque yo lo que hago, lo que analizo, lo que escribo en un papel, lo que genero en mi informe, luego puedo ir a un gerente, a un accionista, a un directivo o puede ir a un juez o puede ir a un ámbito judicial. Entonces todo tiene que estar muy bien argumentado, todo tiene que estar basado, contrastado científicamente. Todas las técnicas, toda la instrumentación, todos los análisis que yo haga, tengo que estar fundamentado. Por eso a mí no me vale decir esta persona está mintiendo porque se toca aquí, porque se rasca aquí, pero es que a lo mejor tiene una dermatitis y se rasca. Entonces yo tengo que, si esta conducta es un indicador de mentira, tengo que demostrarlo y tengo que ver por qué no se está rascando durante los 20 minutos que estamos hablando de fútbol, pero cuando le pregunto por el día en el que hubo el fraude en la empresa, pues ahí empieza a tocarse y luego le hablo otra vez de su familia y no sé qué, y se queda tranquilo, pero que cuando le pregunto si sabe quién hizo la transferencia, pues es decir, si en determinados momentos ocurre un elemento conductual, pues todo eso lo puedo argumentar. En definitiva, es posible que todo esto de lo que yo estoy hablando, que es mucho más complejo, pueda proyectarse en un informe técnico pericial que pueda ser utilizado en el ámbito judicial. Bueno, hay muchísimas preguntas, pero ya no podemos más, así que te voy a poner dos cortísimas y ya acabamos. Una te dice que no pasaba antes, pero que ahora piden siempre hablar con un abogado. ¿Que ¿A qué crees que es debido que pidan hablar con el abogado? Pues evidentemente a no hablar, que hable el abogado, ¿no? Claro, suele ser una estrategia de defensa en el que, bueno, el abogado, generalmente eso es un problema. Cuando ocurre eso, eso es un problema porque lo primero que le va a decir el abogado, ocurre mucho, es que no hable. Entonces ahí nos corta cualquier elemento de reacción. Si el abogado te dice que no hables, llegamos a la pregunta, oye, ¿qué pasa si la persona no habla? Es que no tenemos de dónde tirar, ¿no? Por eso es importante establecer la estrategia inicial de colaborador. Es decir, no es lo mismo decirle a una persona, oye, te vamos a entrevistar porque creemos que eres el sospechoso de un fraude, a, oye, queremos hablar contigo porque ha ocurrido un fraude en la empresa y tú eres una persona que lleva mucho tiempo y queremos saber tu opinión sobre esto que ha podido ocurrir. Como además eres un tipo muy inteligente, que tienes un gran desarrollo en la empresa y eres el tío que confiamos, pues nadie mejor que tú, que eres un crack. Queremos que tú nos cuentes qué piensas tú sobre esto. Son dos formas distintas de sentarte con alguien, ¿no? Y el segundo no te pide un abogado, sino que está encantadísimo de ser el crack que te va a salvar a la empresa. Y encima voy a engañarlos, ¿no? Perfecto. Bueno, la última. ¿Crees que debe de usarse el engaño en una entrevista? De que el entrevistador debe engañar. No creo que sea necesario que el entrevistador engañe, porque si tiene que engañar, el que tiene que engañar es el malo. Lo que sí hay, se puede manejar la información. Recordar el ejemplo, por no decirlo. Yo no le estoy diciendo que yo no tenga imágenes. Lo que ocurre es que yo le presento la imagen cuando yo quiera presentársela, ¿vale? Por tanto, no es necesario el engaño, porque si empezamos a engañarnos mutuamente, se rompe la relación de colaboración. Y es muy importante que esa relación de colaboración exista, porque si él piensa que yo le estoy engañando, va a ocurrir lo mismo, es decir, pues
me cierro porque me la está colando, ¿vale? Eso no es bueno, no es una buena estrategia. Bueno, tienes muchas más preguntas, pero hemos acabado ya todo el tiempo, nos hemos alargado. Solo darte las gracias, no solo la presentación, sino todo lo que nos has aportado y los ejemplos en las preguntas han sido excelentes. Muchas gracias, Jorge. Creo que, bueno, casi todos los asistentes han dicho lo fantástico que ha sido tu presentación y lo que les va a ayudar. Y esperemos que esto sirva para que todos seamos capaces de detectar mejor el fraude y a quienes lo están realizando. Marta, un inciso. Para todos los que nos están escuchando, a todos aquellos que queréis continuar viendo a Jorge, va a intervenir en nuestro próximo congreso en el 7 y 8 de noviembre en Bogotá. Imagino que ahora Juan Ignacio nos dará más información de ello, que lo haremos presencial, pero también en streaming. Tenéis la información en la página web y donde va a estar también Jorge colaborando como ponente. Y bueno, y nada, agradecerte, Jorge, por mi parte, que hayas intervenido. Has tenido muchas preguntas aquí pendientes, con lo cual creo que te va a tocar hacer una segunda parte de la masterclass, no sé cuándo, pero vamos, te vamos a citar a ello. Y nada, muchas gracias por mi parte. A todos aquellos que nos siguen y quieran continuar oyendo sobre este tema u otros, pues que sepáis que el 7 y 8 de noviembre tenemos un congreso en Bogotá, Colombia, el C360, Congreso Internacional de Expertos Antifraude. Y nada, por mi parte nada más. Pues Ignacio, si tienes alguna pregunta, ya despedimos a Jorge. Yo creo que hoy tenemos constancia de que las Masterclass son un éxito, ¿no? Con más de 450 personas inscritas y casi 200 pues atendiendo en directo, que luego se conectan muchos más a a nuestra página web, que queda grabada la presentación. Jorge ha estado magistral y es un lujo tener personas como esta que compartan sus conocimientos con este colectivo de lucha contra la corrupción y el fraude. Como decías, Albert, pues vamos en Europa, ¿no? Porque hay gente de muchos países ahora conectada. Vamos a tener un pequeño parón ahora en agosto, porque también estamos construyendo la nueva página web, de lo que te está encargando, Albert, y el CRM, que está también Marta Villén, nuestra secretaria general. Y nada, vamos a seguir compartiendo buenas prácticas y una de ellas, una oportunidad única es, como decías tú, Albert, el congreso que tendremos el 7 y 8 de noviembre en Bogotá, en Colombia. Sobre todo los que se puedan acercar por allí, estupendo, es una forma de saludarnos. Y los que no, pues tendrán la oportunidad de conectarse en streaming. Vamos a seguir con los datos de la programación, que estén atentos a la página web, porque como decía, estamos en renovación y mejora. Y nada más, ¿no? A los que sean más de la parte europea o de la parte norte de América, pues feliz verano. Y a los de la parte sur, pues feliz invierno y seguiremos en contacto tanto con el norte como en el sur. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Terminamos la masterclass. Gracias, Jorge. Muchas Gracias a gracias. todos Gracias a los Muchas vosotros. gracias a participantes. todos. Chao.